Bueno, yo voy a hablar sobre la imputación objetiva contenida en la sentencia radicado 36842, la cual versa sobre una casación con cargo único sobre autopuesta en peligro. Bueno, ¿cuáles son los hechos de esta sentencia? Bueno, como bien les decía, esta es una sentencia de casación de la Sala de Casación Penal. Bueno, el 10 de diciembre del 2005, en la carrera 52 entre las calles 29 y 30, la ciudad de Medellín, sobre más o menos las 11:45 de la noche, Jaime Alberto Correa, luego de partir a una fiesta empresarial en la que giró pues bastantes bebidas alcohólicas, perdió el control del vehículo, pues estallándose contra un andén, ocasionando lesiones a sus compañeros que lo acompañaban en el automotor, en donde se encontraba el señor Efraín Alonso Paniagua Molina. Bueno, estos fueron los hechos sobre los cuales versa la siguiente actuación procesal. El señor Efraín Alonso Paniagua Molina instauró una denuncia contra Jaime Alberto Correa Giraldo, quien era el conductor del automotor, por el delito de lesiones personales culposas agravadas, decisión que fue confirmada en enero de 2009 por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, donde posteriormente vemos como el 5 de mayo de 2010 se le condena al conductor del automotor, Jaime Alberto Correa Giraldo, la pena de 36 meses de prisión y multa de 26 salarios mínimos legales vigentes por lesiones personales culposas. Fallo que luego ya posteriormente se cambió, se modificó, imponiendo una pena solamente de 7 meses y 6 días de prisión y la multa de 5.2 salarios mínimos legales mensuales vigentes por la comisión de este delito. Actuación que luego fue recusada por el accionante en el recurso de apelación que vamos a analizar en este momento. Sobre la demanda de casación, vemos en la sentencia que esta versó sobre un cargo único, que fue violación directa de la ley de sustanción por inaplicación del artículo 9 del Código Penal y de varios principios rectores, pues como no lo informa el demandante. Pues afirma que si bien las lesiones personales concurrieron, la acción estuvo hecha, realmente el que decidió subirse al automotor sabiendo que el conductor estaba en estado de embriaguez había sido la misma víctima de estas lesiones, lo que para ellos configuró en aquel momento concretamente una autopuesta en peligro. Esto es lo que de aquí en adelante vamos a empezar a analizar, si realmente se configuró una autopuesta en peligro. Bueno, y es aquí donde vamos a analizar los presupuestos de la imputación objetiva de Klaus Roxin para poder determinar si realmente existió o no existió la puesta en peligro por parte de la víctima. Bueno, si bien la teoría de la imputación objetiva de Klaus Roxin nos permite determinar los eventos en los cuales, por ejemplo, una acción causal puede ser considerada típica, pues para esta corriente doctrinal, aunque el nexo causal sustituye un presupuesto esencial de toda imputación, no es suficiente para considerar realizado el tipo objetivo, porque adicionalmente requiere tres características especiales. Y es que, la primera, es que el agente haya creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por el riesgo permitido. La segunda es que se concrete el resultado. Y la tercera es que no se haya materializado una acción a propio riesgo o puesta en peligro. Bueno, de aquí hay tres características que me gustaría analizar. Bueno, respecto a la teoría de Klaus-Roxin. Y es que este afirma que no se provoca un riesgo jurídicamente desaprobado quien incurre en una conducta socialmente normal y generalmente no peligrosa. Por lo tanto, no está prohibida para el ordenamiento jurídico, a pesar de que con la misma se haya ocasionado de manera causal un resultado típico o incluso haya sido determinante para la realización de una conducta típica y antijurídica. Lo segundo, el daño. ¿Sí? Y es que el daño debe ser la consecuencia del riesgo ocurrido y no de otros fallos adicionales. Y el sujeto que se ponga en peligro ha de tener la misma responsabilidad por la actuación en común que lo pone en peligro. Y además es que la autopuesta en peligro ha de ser consciente, ha de ser consciente del riesgo que está cometiendo y que la misma, pues, que lo pone en peligro. Si realmente se configuran estos dos supuestos, se habrá asumido riesgo. Otra característica súper especial que vemos en este caso, o bueno, que se podría analizar también desde la perspectiva de Roxin, es la posición de garante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal nos dice que se configura la posición de garante cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito del dominio. Esa es el numeral 1. El numeral 3 nos configura que cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Y el numeral 4, que sería el aplicable para el caso concreto, es que cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos a hablar del caso concreto. Y es que un análisis del material probatorio que se adjuntó a este proceso, donde bien se evidencia cómo en la noche del 10 de diciembre, cuando se accidentaron estas personas y el señor Giraldo condujo en estado de embriaguez y a alta velocidad, eh, no hubo una autopuesta en peligro. ¿Por qué? Porque el ocupante del automóvil, que se encontraba también en esta fiesta, carece de un presupuesto esencial para configurar la autopuesta en peligro. ¿Y cuál es? Que ya les hablaba, la capacidad plena de la víctima para entender el alcance del riesgo. ¿Por qué? Porque esta persona también se encontraba en estado de alicoramiento y no tenía la capacidad para discernir sobre el riesgo y menos sobre el posible resultado. Situación que no impide, digamos, valorar en toda dimensión el peligro de abordar un vehículo con una persona que también se encuentra en estado de alicoramiento. Pues como vemos, el procesado conduce en estado de alicoramiento, también conducía al exceso de velocidad,
circunstancia que claramente no conocía con antelación la víctima. Tú no te subas a un carro sabiendo que una persona va a conducir rapidísimo, en estado de licoramiento y luego se va a estrellar, ¿sí? Entonces, él no asumió ese riesgo. En cambio, vemos como el conductor del vehículo sí omitió su deber objetivo de cuidado. ¿Por qué? Porque él decidió, aún así, estando en estado de embriaguez, conducir con exceso de velocidad. Bueno, ya en el sentido del fallo, el fallo, pues vemos como los argumentos otorgados por el demandante no lograban demostrar como tal ese único cargo que había sido formulado. Por tanto, la Corte, mediante esta sentencia, decide amparar el fallo proferido el 7 de febrero de 2011 por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín, condenando a Correa Giraldo por las lesiones personales agravadas, culposas, cometidas sobre su compañero de trabajo en el incidente del 10 de diciembre del 2005.